32, ¿ya? A ver, chicos, para terminar la cuestión de la justicia, hemos visto dos posiciones de los dos más grandes filósofos políticos del siglo XX, Rawls y Nozick. Para terminar, brevísimamente, solo les menciono qué es la justicia para el comunismo. ¿Sí? Justicia comunista. El principio que voy a mencionar es un tipo de lo que Nozick llama principio normado. ¿Sí? Por lo tanto, empieza con esa frase que dice, dar a cada uno según su, o de acuerdo a. ¿Y cómo se llenan los puntos suspensivos? Es por necesidad. ¿Sí? Este es el criterio comunista. Esto significa proporcionalidad. Quien más necesita, más recibe. Quien no necesita, no recibe. No es lo mismo, por ejemplo, si es que aplicamos este criterio, es de distribución, obviamente, justicia distributiva. Si aplicamos esto al salario, entonces no puede ser que un soltero gane igual que un padre de familia con 3 hijos, suponiendo igualdad de circunstancias. ¿Sí? Mantenerse a uno solo que mantener a 4 más o más esposa no es igual. Por lo tanto, el salario debería ser diferenciado por justicia, de acuerdo a este criterio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es una necesidad? Grandísimo problema. Pero seguramente podemos asociar las necesidades al de un ser humano como un organismo viviente. Necesitamos agua y alimentación. Necesitamos una vivienda. Vestimenta, salud, educación. ¿Sí? Parte de lo que es necesario no es puramente biológico, sino también que entra ahí algo cultural. ¿Qué es lo necesario? En parte depende de en qué cultura nos hallamos. ¿Sí? Bien, y según las posibilidades que tenga la sociedad. Ok, ahora podríamos, esta es la comprensión que se tuvo del criterio comunista de la justicia en el siglo XIX. Lastimosamente no puedo decirles exactamente a qué autor se atribuye la enunciación de este principio, pero entre otros es lo que mantiene el marxismo. ¿Sí? Para el marxismo, en cada modo de producción hay un criterio de la justicia. Uno es en el que rige en el capitalismo, otro en el socialismo y otro criterio de justicia en el comunismo. Los marxistas creen que cuando desaparezcan las clases sociales, porque no hay propiedad privada, ¿sí? Entonces, ahí, en esa etapa futura, que puede ser futuro remoto, se distribuirá de acuerdo a las necesidades. Pero el marxismo no es el único que mantiene este criterio. ¿Sí? Históricamente, en tiempo de los apóstoles, después de la muerte de Jesucristo, ellos practicaron una vida en comunidad. ¿Sí? No sé si ustedes conocen la parábola del joven rico. ¿Sí? Creo que es el momento de recordarles. Seguramente la habrán oído. Un joven se acerca a Jesucristo y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Jesucristo le contesta, cumple los mandamientos. Dice,
y ya los cumplo. ¿Qué más me falta? Y Jesucristo les responde, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se alejó triste porque era rico. Y después, quien escribe esta parábola termina así la historia. Supuestamente son palabras de Jesucristo. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que no que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Ok? Eso tiene importancia para el siguiente tema que vamos a ver. Ya ahí ampliaré esta idea. Pero en tiempo de los apóstoles se practicaba esta parábola con una pequeña modificación. La gente que quería vivir cristianamente, según el Evangelio, tenía que compartir su riqueza. Y eso es lo que se hace en comunidades hasta el día de hoy, comunidades anabaptistas. ¿Sí? Voy a poner esta palabra acá, anabaptista o anabaptismo. ¿Qué significa esto? Está en griego, el prefijo ana significa segunda vez, de nuevo. ¿Sí? Y bautismo es de bautizo. Los bautizados por segunda vez. En el cristianismo, por lo menos en la versión católica, se bautiza a los niños desde pequeñísimos, cuando son bebés. Y ese es un sacramento. El bautizado tiene que tener padrinos. Y cuando el cura, antes de darle el agua bendita, le pregunta al niño, ¿renuncias al pecado? ¿Renuncias al demonio? Él ni siquiera entiende de qué le están hablando. Y los padrinos responden, sí, renuncio. ¿Sí? Entonces, los anabaptistas creen que ese bautismo no vale. Para que alguien realmente, conscientemente, informado, forme parte de la comunidad cristiana, tiene que ser cuando sea adulto, cuando ya tenga uso de razón. ¿Sí? Entonces ahí se bautizan nuevamente. Y ese es el bautismo que vale para esta corriente. ¿Sí? Esta secta, si quieren ustedes. Bien, entonces ellos en nuestros días viven en comunidad de bienes. ¿Sí? Hay aldeas en las que, si es que uno quiere integrarse a ellas, trae su riqueza y la dona a la comunidad y pasa a ser miembro. Le dan una vivienda, puede ser que comparta la casa con una familia, o si él mismo tiene familia, le dan esto, viva ahí. Y hay quienes se encargan de hacer la ropa, y quienes van a lavar, quienes van a cocinar. Es una comunidad autosuficiente. Hay quien es carpintero, otro será el agricultor. ¿Sí? Eso hacían los antiguos cristianos. Y en el Hechos de los Apóstoles hay por lo menos 2 partes, 2 versículos. Les puedo traer, no tengo ese dato en este momento. Para la próxima semana les traigo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Sí? Que todo lo tenían en comunidad y nadie pasaba necesidad. La comunidad se encarga de las necesidades de todos. Eso era lo que practicaban los cristianos. ¿Ya? Ahora, y tenemos ese indicio en el Hecho de los Apóstoles, capítulo 4, si no estoy mal. En el siglo V, San Agustín se convirtió es un filósofo cristiano, famosísimo. Era obispo de Hipona, una ciudad en el norte de África, más o menos por el vecindario de Egipto.
Y él se negaba a ordenar sacerdotes a quienes no cumplían la parábola del joven rico. Si usted quiere ser sacerdote, entonces venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y luego venga. ¿Ya? Y ahora, si ustedes me permiten saltar unos más o menos 7 siglos al siglo XII, entonces vamos a ver, verán, les estoy hablando de el cristianismo, comunidad de bienes, o sea, bienes en común. Ahora, esto en tiempo de los apóstoles. ¿Sí? Ahora, pasemos a San Francisco, siglo XII. ¿Sí saben la historia de este santo? El papá era comerciante de telas. Y en su pueblo de Asís, un pueblo pequeño, tenía una posición acomodada. ¿Sí? A propósito, les recomiendo, si tienen tiempo, vean la película Hermano Sol, Hermana Luna, que narra la vida de él. Para mí es una de las 2 o 3 películas más hermosas, mis preferidas, mis favoritas. ¿Sí? Hermano Sol, Hermana Luna. Seguramente está en YouTube, la pueden conseguir. ¿Sí? A ver. Francisco era hijo de un rico, pero llegó un momento en el que renunció a toda riqueza y optó por la pobreza, voluntariamente. ¿Sí? No quería tener nada propio. Y tuvo amigos que le siguieron. ¿Sí? Amigos de su misma condición social, y después se extendió en número que tuvo que hacer un reglamento para sus seguidores. ¿Sí? Él tenía un vestido de, como digamos ahora, andrajos. ¿Sí? Se le suele, algunas representaciones de él es como si estuviera con vestido con un costal. ¿Sí? En vez de telas que son para ricos, que ostentan, y él en el polo opuesto. Puede ser descalzo. Ahora, cuando ya había tantos seguidores, tuvo que hacer una regla, pero y ahí estaba nada propio. ¿Sí? Nadie es propietario. Bueno, me salto la historia. Yo, a ver, les hablé de San Agustín. ¿Sí? Él es siglo V, acá estamos siglo XII. Pero antes de que Roma sea invadida por los bárbaros y empiece la Edad Media, es decir, en los primeros 3 siglos de nuestra era, pensadores cristianos, filósofos cristianos, han reflexionado sobre el Evangelio. ¿Sí? Y esta idea está en la antigüedad. Solamente la recoge San Francisco. ¿Sí? Nadie puede tener nada en propiedad. Uno puede ser administrador de sus bienes, pero no propietario. Y cuando ya los seguidores de Francisco se hicieron tantos, entonces
Francisco optó por fundar una congregación. Y el nombre que le dio es de Hermanos Menores. Fratrum Menorum. Hermanos menores. Y tenía que tener la aprobación del Papa. Y con un reglamento. ¿Sí? San Francisco... A ver, antes de continuar, ¿dónde está? ¿Qué significa esto? No hay propiedad privada. Según él, siguiendo el Evangelio. ¿Sí? Estamos en este mes, vamos a celebrar la Navidad. Y se dice que el Hijo del Hombre no tiene en dónde acostar su cabeza. Es decir, no tiene hospedaje. Eso le pasó al niño Dios. ¿Sí? Entonces, esto de acá no es lo peor que tiene San Francisco. Digo peor de acuerdo al punto de vista del mundo en el que estamos, occidental. Para nuestro tiempo, la propiedad privada es un dogma que nadie se atreve a cuestionar. Nadie. Con el agravante de que comunismo es como un insulto, como hablar del demonio. Así como en la Edad Media nadie cuestionaba la fe, que todos creían en eso. Esto es el dogma de nuestro tiempo, la propiedad privada. ¿Quién se atreve a cuestionar? ¿Sí? Ahora, propiedad individual. Pero lo peor es que San Francisco tampoco acepta propiedad común. Esto es privada, tampoco propiedad común. Les pongo un ejemplo. Ustedes han visto los padres franciscanos, ¿verdad? O los hermanos franciscanos. Cuando hay fiestas solemnes, por ejemplo, el 4 de octubre, ¿sí? Día de la muerte de San Francisco, es una solemnidad. Todos se visten con su traje, el café, con el cordón blanco, con su capucha y sandalias. Ahora, ellos viven en un convento y puede ser que esté al lado de una iglesia. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos, a pocos pasos, a 3 cuadras, la Plaza de San Francisco y está ahí la iglesia, con ese nombre. Cuando vamos para Azogues, Cañar, en Azogues hay un templo de ellos, la Virgen de las Nubes de los franciscanos. Aquí en Cuenca había la orden de los capuchinos en Totoracocha, en la iglesia de María Reina de la Paz. Y al lado de la iglesia estaba el convento donde vivían los capuchinos. No sé hasta qué año. Yo bauticé a mi hija, a mi segunda hija ahí, y yo me casé ahí en Totoracocha. ¿Sí? Y había un padre admirable, Padre Anchón, era español. ¿Sí? Y en honor a él puse a mi hija el nombre de Antonella, porque Anchón significa Antonio. ¿Sí? Admirable ese curí. Ahora, la parroquia. Hay cuartos donde duermen los padres, tienen una biblioteca, un comedor, etc. ¿A quién pertenece ese convento? ¿A la orden capuchina? No, al obispo. Eso por el reglamento de constitución de la orden que tuvo San Francisco. ¿Sí? Si es que alguien quiere ser franciscano, tiene que renunciar a todos los bienes. Eso se llama voto de pobreza. Y eso es algo que cumplen no solamente los capuchinos, sino muchas otras órdenes religiosas. Por ejemplo, los dominicos. Lo cual significa que no pueden tener como propio
una cuchara, un plato o un libro. Nada. La cama, nada. ¿Sí? Pero tampoco en comunidad, el grupo. Tampoco ellos son poseedores, propietarios de algo. Esto es lo más extremo. Debería temerse a los franciscanos más que a los comunistas, a los marxistas, por esto de acá. Pobreza absoluta. ¿Sí? Cuando se les invitaba a comer, ellos pedían caridad. Se les invitaba a comer. ¿Qué pasa ahí? Se supone que el que le brinda la comida, le está regalando la comida. ¿A quién pertenece la comida? Al dueño. Y ahora, ¿cómo come uno? Está consumiendo un bien. Y a la final desaparece ese bien. Uno lo digiere. Por ejemplo, una papa, un plato de arroz. Ese bien se pierde. Pero el dueño de ese alimento es la persona que le recibe, que le da ese plato por caridad. Los franciscanos decían que no comen por derecho, no tenían ni siquiera derecho de uso. Ya, cuando llegamos acá, estamos en el culmen, en el extremo de abandono, de pobreza absoluta. ¿Sí? Ya, no hay propiedad como derecho, ni individual, ni colectiva, y finalmente tampoco ese uso que uno hace del alimento no es por derecho. No hay ese derecho de usar, sino lo comen simplemente de hecho, de facto, como les decía en la clase anterior. ¿Sí? No es por derecho, de iure, ¿sí? No de iure, ¿sí? De esta raíz viene jurisprudencia, ¿sí? Sino de facto. ¿Ok? Ahora, a partir de esta posición que tenían los franciscanos, se armó una discusión en la iglesia entre la orden franciscana y el Papa. Creo que era en ese tiempo Juan XXII. Estoy hablando siglo XII. ¿Sí? Si no estoy mal, creo que San Francisco murió en 1222, pero puede estar equivocado. O 1122. No recuerdo exactamente. ¿Ya? Y años después viene San Buenaventura, un franciscano. ¿Sí? Ya no recuerdo la vida de él. Me parece que fue profesor, si no estoy mal, de una universidad europea. No sé si en París o en Bolonia. Franciscano. ¿Sí? Cuando ustedes ven estas siglas OFM, Orden de Hermanos Menores, está en latín. Ordinis Fratrum Menorum. ¿Sí? Él tiene un pequeño texto que se titula Sobre la perfección evangélica. ¿Sí? Un ejemplar de este texto lo tenemos en la biblioteca, en el volumen de sus obras. ¿Sí? Sobre la perfección evangélica, donde reflexiona sobre esas palabras de Jesucristo. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Sí? En la película de Hermano Sol y Hermana Luna, ustedes ven un segmento en el que San Francisco se pone a conversar con el Papa. Fue él descalzo con unos 4 o 5 amigos a conversar con el Papa. Y le hizo una pregunta.
¿es posible practicar el Evangelio? Sobre todo se estaba refiriendo a la parábola del joven rico. El Papa le dijo sí, y tuvo la bendición de él. Pero el próximo Papa estaba en contra. La riqueza de lo que era la Iglesia, y hasta ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una tradición que viene desde hace 2000 años. ¿Sí? Cuando hablamos de comunismo, no quiero que ustedes piensen solamente siglo XIX. Comunistas también han sido dos famosos del Renacimiento, Campanella y Moro. ¿Sí? Tomás Moro. Campanella es italiano, Moro es inglés, británico. ¿Sí? Algo de lo que... ambos tienen unos escritos en los que describen una sociedad ideal. ¿Sí? Si no estoy mal, el título de una de las obras más conocidas de Campanella es Utopía, ¿sí? Que es la que también aparece en el título del libro de Nozick. ¿Qué significa utopía? ¿Alguien sabe? Tiene dos raíces griegas. La U significa no y topos, lugar. ¿Sí? No lugar. Es decir, una sociedad que no existe en ninguna parte. Algo ideal, imaginario, ficticio. Una sociedad en la que no hay pobres, no hay desempleados, no hay hambrientos, todos son felices, como en el paraíso. ¿Y en dónde hay esa ciudad? En ninguna parte, lamentablemente. Donde no hay ricos y pobres, donde no hay desigualdad, donde no hay explotación. ¿Sí? Que uno trabaje, Moro dice, como asno, como bestia de carga. ¿Sí? Y podemos, Moro, obviamente son comunistas, pero el marxismo los llama comunistas utópicos, que no se basan en la ciencia, sino en la imaginación. ¿Sí? Luego, no quisiera pasar por alto el famoso Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Ginebrino, Rousseau. El apellido está en francés, este diptongo suena como U, se pronuncia en francés como U, y este triptongo como O, Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Él tiene dos textos que son muy famosos. Uno es acerca del origen de la desigualdad en los hombres. Y el otro texto es... creo que no nos interesa, si no se mal, es sobre el contrato social. Él es un contractualista que cree en el estado de naturaleza y lo que estábamos viendo la hora anterior. Él, en ese texto sobre el origen de la desigualdad del hombre, tiene una frase famosísima que es muy citada y es la siguiente. Pongan atención. Les puedo pasar el pasaje, ¿sí?, al grupo. Dice, aquel que, clavando unas estacas en el suelo, dijo, esto es mío, es el verdadero fundador de la propiedad privada. ¿Cuántas guerras, sufrimientos, angustias habría ahorrado al género humano aquel que, arrancando las estacas, hubiera dicho, guardaos de creer a este impostor,
porque la tierra no es de nadie y los frutos son de todos. ¿Sí? Con otras palabras, ¿qué nos quiere decir Rousseau? Que la propiedad privada, pero esta no es idea de él, la propiedad privada es producto del derecho positivo. ¿Sí? ¿Sí? Hemos visto en alguna otra ocasión que es derecho positivo. Esto es lo contrario al derecho natural. ¿Sí? Derecho positivo, recuerden, viene del latín positum, del verbo pono, positum. ¿Qué significa positum? Puesto. ¿Puesto por quién? Por la autoridad. Positivo no está como lo contrario de negativo, sino puesto, derecho puesto. Es decir, producto del jefe de gobierno. Puede ser un rey, puede ser una asamblea, ¿sí? Es decir, es una concesión de la autoridad. A ver. Conceder. Perdón, estoy mal. Me está fallando la ortografía. Conceder, concesión, debe ser concesión, debe ser así. ¿No es cierto? Concesión de autoridad, de la autoridad. Bueno, voy a poner esto entre corchetes rojos, que no estoy seguro que con esas palabras se exprese Rousseau, pero va en ese sentido. ¿Sí? Producto del derecho positivo, no del derecho natural. O sea, no por derecho natural. ¿Sí? Ahora, para terminar, la última idea de este brevísimo repaso histórico de lo que es la corriente comunista. Quiero terminar reflexionando acerca de por qué Jesucristo habría dicho que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y muchas de esas ideas están en el texto de Pérez Luño, Enrique Pérez Luño, sobre la igualdad, que vamos a culminar la próxima semana. A ver, la riqueza, el amor a la riqueza pone en peligro las virtudes. ¿Sí? A ver, eso es una objeción. Eso es desde el punto de vista cristiano. La riqueza o el amor, si es que el corazón del hombre está puesto en los bienes materiales, ¿sí? El amor a la riqueza, y muchas veces se exagera diciendo que hay personas que tienen a la riqueza como si fuera Dios. ¿Sí? El amor a la riqueza deshumaniza. ¿Sí? Nos hace perder virtudes. Solo piensen ustedes, ¿qué pasa con una familia, con los hermanos, cuando llega el momento de las herencias? ¿Quién se queda con la casa? ¿Sí? Había una persona, un minutito nada más, una persona que visitaba a las tías solteras, llevándoles un ramo de flores, una funda de pan. ¿Creen que era por cariño? Para que le deje la casa. ¿Sí? Gracias. Y después, ¿cómo se rompe la hermandad? ¿Sí?